Hola, soy Lautaro, compañero de Megafon. Hoy vamos a seguir con la biotutoría de Historia Constitucional, en este caso con la unidad 12, que se titula El radicalismo. Como se explicó en la bolilla anterior, en el surgimiento de los partidos políticos, debido a la crisis y conflictos desarrollados durante el gobierno del régimen, se va a crear la Unión Cívica como contraposición o como respuesta política ante esta corrupción y control del sistema electoral. Y van a permanecer, como se vio, también en el 90, lo que va a pasar es que Alem y Mitre van a protagonizar la revolución del 90, que iba a provocar la caída de Juárez Celman. ¿Por qué? Porque consideraban que prácticamente no había ninguna otra respuesta posible en el ámbito político para romper con el régimen, sino que la única forma posible iba a ser un levantamiento armado cívico-militar que impulsa a la población a declararse en contra del régimen, intentando tomar las armas y la fuerza como una respuesta ante también las armas y fuerzas que tenía el régimen. Nada más que el gobierno, al tener a los militares y a la policía en la institución del gobierno y controlándolas, iba a ser imposible optar por esta medida, pero igualmente al límite lo intentan, provocan la caída de Juárez Celman, que es prácticamente una victoria, pero el gobierno va a lograr controlar la situación y se van a terminar rindiendo. Mitre va a traicionar esta revolución y va a negociar con Roca. Según Irigoyen, participar en las elecciones con este sistema era prácticamente ser cómplice de la corrupción. Según Irigoyen, participar de las elecciones era ser cómplice de la corrupción. Entonces, como medida política y como protesta, iba a usar la abstención como una medida de reclamo hacia el gobierno que iba a ser apoyada por los hipolistas. La UCR, que iba a estar dirigida por él, entiende que mantenerse alejados de los comicios iba a llevar a que el pueblo se enfrente al gobierno y establezcan por fin elecciones libres. Para las elecciones de 1892, la Unión Cívica tenía una fuerza bastante grande en materia política y Roca decide entrevistarse con Mitre para armar una lista única. La Unión Cívica había elegido a Mitre y a Irigoyen para presentarse a las elecciones, pero Mitre, al firmar un acuerdo con Roca, va a cambiar esta fórmula presidencial, siendo así Mitre y Roca los que iban a gobernar. Esto fue entendido como una entrega de todo el movimiento y toda la lucha que venían haciendo la Unión Cívica, solamente para que Mitre llegue al poder y siga con lo mismo que venían haciendo los conservadores. Nada más que ahora iba a estar Mitre, que era uno de la Unión Cívica, pero no iba a cambiar nada, sino que iba a ser cómplice de esta corrupción. La Unión Cívica se va a terminar fragmentando entre la Unión Cívica Nacional de Mitre y la Unión Cívica Radical de Alem e Irigoyen, que iban a continuar con la lucha en contra de los conservadores. También como respuesta a esto, como veníamos diciendo, que la Unión Cívica consideraba la única solución los enfrentamientos armados, ya con la Unión Cívica Radical separada, va a reconocer a Alem como líder indiscutido. Pero en Buenos Aires el presidente del partido va a ser Irigoyen. Va a actuar independientemente a Alem, que era su líder, y va a crear una revolución armada para sacar al gobernador de Buenos Aires, creyendo que iba a solucionar algo. Va a lograr el triunfo de la provincia, va a renunciar el gobernador que va a ser reemplazado, pero van a sofocar las revueltas con ayuda de toda la nación. O sea, todas las provincias y el gobierno nacional va a ir a Buenos Aires a sofocar a Irigoyen y va a terminar perdiendo. También hubo levantamientos armados independientes en el interior, pero también son vencidas y van a terminar apresando a todos los líderes de los enfrentamientos. Así, en 1894, igualmente, a estos enfrentamientos, el pueblo ve que buscan algo distinto, que buscan una lucha contra el modelo conservador y van a ganar las elecciones en la capital y en Buenos Aires. En 1905 se va a producir otro movimiento revolucionario donde van a estar implicados varios militares esta vez, ya no solo civiles. Va a tener éxito en muchas provincias, pero va a terminar siendo sofocada igualmente. Van a meter preso a todos los radicales, pero Alcorta va a decidir indultarlos. Alcorta era el presidente de ese momento. Luego, en 1910, va a arrancar una reforma que, viendo que ya se hace insostenible la cuestión civil, van a empezar a reformar la ley electoral, que en la primera ley lo que hacen va a ser proponer el reglamento general de los ciudadanos y una confección de un nuevo padrón. En 1902, también anteriormente, se va a aprobar la ley de circunscripciones uninominales, que va a distribuir el sufragio, pero la minoría no iba a tener representación y las provincias van a constituir un solo distrito. En 1912, bajo el gobierno de Sáenz Peña, iba a aprobarse un proyecto para acabar con la corrupción electoral. Las bases de la ley iban a ser sufragio universal e igualitario, que básicamente iba a limitar los sufragios calificados, el sufragio obligatorio para solucionar el ausentismo, que era gigante, ya que solamente votaba un 5% de la gente,
el sufragio secreto, que iba a ser en oposición al voto cantado, que generaba tanta corrupción, y un padrón electoral, que iba a ser una garantía contra el fraude que básicamente se elaboraba ordenando la inscripción. Va a establecer un cuarto oscuro y también va a centralizar el escrutinio definitivo. También va a establecer una representación de las minorías a través de un sistema, esta vez de lista incompleta, que básicamente daba representatividad a la mayoría, hablando así que iban a formar dos partidos grandes en donde uno iba a tener la mayoría y otro la minoría. Para ser elector tenías que tener 18 años y quedan exentos de esta obligación los mayores de 60. Quedaban exentos de votar los menores de 18 años y no podían votar, no tenían derechos civiles todavía las mujeres. Igualmente, con esta nueva ley electoral, Irigoyen va a llegar a la presidencia en 1916. Su gobierno va a atravesar la Primera Guerra Mundial, donde va a mantener una neutralidad absoluta. Pero esto va a limitar su comercio exterior. Va a tener un gobierno difícil, ya que las provincias seguían siendo controladas por los conservadores, ya que él no buscó intervenir militarmente, sino que buscó un desarrollo más o menos normal en las provincias, y también el Congreso iba a ser en gran parte conservador. Va a impulsar una serie de políticas para transformar un poco más el país, donde va a crear YPF destinado a la explotación petrolera, va a sancionar leyes a favor de los trabajadores como jubilaciones en empresas privadas y contratos colectivos de trabajo, pero siempre va a quedarse al margen del enfrentamiento con los conservadores. Va a estar en un tira y afloje entre no enfrentarse tanto a los trabajadores, pero tampoco enfrentarse a los conservadores, quedando así entre medio de ambos bandos. Va a firmar convenios con Inglaterra, Francia e Italia para comerciar granos. Inglaterra iba a fijar los precios de los cereales. Va a crear la Universidad Litoral y Patronato de Menores. En 1918 van a tener un enfrentamiento donde en Córdoba se va a iniciar un movimiento reformista. La movilización se va a extender hacia muchas otras universidades en donde hubo huelgas y toma de facultades, además de enfrentamientos con las autoridades. Irigoyen va a enfrentar estas huelgas con represión. ¿Qué pasa? Esto se va a extender durante un tiempo más, y en 1920 va a estallar también una huelga de trabajadores, en donde en Río Gallegos va a desatarse una huelga que se produce con actos de violencia, y la policía va a reprimir completamente con el mando de Irigoyen. Irigoyen lo que va a hacer aceptar esta represión a los trabajadores. También los militares van a fusilar, torturar e incendiar graneros llenos de huelguistas, y Irigoyen no va a juzgar a todos los militares que tomaron esas medidas. En 1922 y 1828 se va a dar la presidencia de Alvear, que también era radical, siendo Irigoyen quien lo va a elegir como sucesor. Luego de la Primera Guerra Mundial va a mejorar un poco más la economía y se vuelve a centrar en la política agroexportadora. Va a crecer la economía hasta ser también de vuelta una de las más altas del mundo, pero bajo un modelo de agroexportación. Va a impulsar el crecimiento de YPF, buscando así alcanzar su autoabastecimiento. Va a reactivar el flujo de extranjeros, donde van a entrar 2 millones de extranjeros más. Se va a desarrollar mínimamente la industria, sobre todo el apartado automotor, y también hubo un montón de huelgas durante su gobierno, y va a intentar sancionar también leyes de previsión social, reglamento de trabajo para que no trabajen menores, pagar salarios, y también va a avanzar un poco sobre la jubilación. Pero al igual que Irigoyen, va a quedarse en el medio entre los conservadores y los trabajadores, sin tirando para ninguno de los dos lados, y siempre manteniéndose al margen en sus políticas. Va a construir varios ministerios, va a construir el edificio del Banco Nación, y va a fomentar un poco más la cultura con teatros y museos. Queda así la segunda presidencia de Irigoyen en 1928 y 1930, en donde va a crear el Ministerio de Salud Pública. Va a firmar con Gran Bretaña, donde vamos a adquirir material ferroviario, pero Gran Bretaña iba a tener un acceso exclusivo a productos agropecuarios, o se iba a establecer Gran Bretaña como una de las principales compradoras sin poder negociar con otras si Gran Bretaña quería algunos productos en específico. O sea, básicamente firmamos una exclusividad con Inglaterra. Va a nacionalizar el petróleo, limitando la concesión de zonas petrolíferas a extranjeros, pero YPF no iba a lograr satisfacer la demanda en el mercado interno, y si el resto se negaba a venderle a YPF iba a ser muy grave. Entonces va a arreglar con una petrolífera soviética, en donde le iba a proveer 250.000 toneladas de petróleo a cambio de materias primas como cueros, lana y caseína. El presidente de Estados Unidos va a visitar Argentina, ya que no llevaban muchas relaciones para nada amistosas. De hecho, tenían un enfrentamiento con Irigoyen bastante grande, porque Irigoyen lo que iba a hacer iba a reclamarle el desconocimiento de la soberanía de los países de la región, ya que Estados Unidos las estaba interviniendo. Así, con el apoyo de Estados Unidos,
va a haber un golpe de Estado que va a ser encabezado por militares, en donde iba a surgir la figura de Uriburu, que iba a tomar el gobierno que era de Irigoyen, estableciendo una dictadura en 1930. Debido a una crisis económica que se iniciaba en 1829 con el crack de la bolsa de Wall Street, provoca la paralización de construcción, ventas y mucha desocupación. Se iba a desestabilizar la balanza comercial debido a la pérdida de valor de los productos y subieron todos muchísimo las importaciones. Se va a iniciar así un proyecto en donde el ejército se va a dividir en dos propuestas. Uriburu quería reformar todo el sistema y eliminar el sufragio. Y Justo buscaba solamente destituir a Irigoyen, pero sin reformar el sistema y volviendo a elecciones. Uriburu va a llegar a la casa de gobierno sin resistencia y el vice que Irigoyen le iba a delegar el mando, le iba a entregar el poder a Uriburu. Va a entregarse Irigoyen y va a ser mandado a Martín García. Con el objeto de validar el golpe, la Corte Suprema lo que va a hacer va a dictar una acordada validando el golpe. Esto se va a repetir con todos los gobiernos de facto en Argentina, donde básicamente reconoce el conocimiento oficial de la Corte hacia la constitución de un gobierno provisorio emanado de la Revolución Triunfante. Estos términos creados por la Corte Suprema, en donde la Revolución Triunfante tenía el poder constitucional de gobernar la nación. Siendo claramente el constitucional un golpe de Estado, la Corte Suprema lo que va a ser ignorarlos completamente y avalándolos. Este gobierno militar lo que va a ser apoyarse en el corporativismo, que era el régimen que proporcionaba Mussolini en Italia, que se consistía en reemplazar toda la representación política por una representación funcional, en donde se iba a representar al hombre por lo que hace y no en la integridad de toda su vida. Uriburu va a pretender modificar la Constitución, cambiar el sistema democrático, va a suprimir todo el federalismo y va a modificar el régimen parlamentario. Así se va a llegar a la década infame, en donde se va a restaurar el modelo elitista, se va a retornar el fraude con proscripción y tortura a opositores. Se va a expulsar a las clases medias y bajas del gobierno y recién en 1946 van a volver las elecciones libres. En este periodo se van a ver presidencias de facto y se va a volver un sistema oligárquico, agropecuario y va a profundizar todavía más los lazos con Inglaterra. El Reino Unido también iba a verse muy beneficiado, ya que este gobierno lo que va a hacer impulsar todavía más lo que venían haciendo los gobiernos conservadores, en donde Inglaterra iba a ser la única beneficiada de todas las políticas llevadas en el país. Así se va a ver el Tratado Roca-Rusiman, en donde el Reino Unido se va a comprometer a comprarle carne a Argentina siempre y cuando esta sea la más barata. Roca va a aceptar, Roca hijo, y además va a tomar el compromiso de no habilitar frigoríficos en capitales nacionales. Este pacto lo que iba a hacer era asegurar la cuota de exportación, pero debían realizarse a través de frigoríficos extranjeros, teniendo la carne más barata. La economía no se iba a ver tan beneficiada, ya que el tener que tener la carne más barata del mercado, lo que se saca o el beneficio que se lograba con esta venta iba a ser mínimo. De hecho, el mismo Roca lo que va a decir es que Argentina iba a pasar a ser parte integrante del Reino Unido, siendo así una completa entrega de la soberanía nacional. La concordancia, así conocida, fue el acuerdo entre los sectores conservadores con los radicales antipersonales que iban a ser opuestos a los de Hipólito Yrigoyen, y va a dar origen a Justo y a Ortiz como presidentes. Básicamente van a concordar en donde bajo un gobierno de facto y bajo muchas violencia militar y mucha violencia y además de proscripción a radicales, los conservadores con los antipersonales iban a negociar que ellos iban a seguir gobernando, pero sin enfrentar a los militares que estaban gobernando de atrás a la nación. Básicamente van a intervenir en el Estado, pero para regular. O sea, los militares iban a tener el poder por detrás y presidentes electos lo que iban a hacer era gobernar por encima de la nación. Hubo un gran desarrollo del Estado y muchos organismos públicos para regular el mercado. Va a haber un desarrollo industrial, pero también mínimo y no representando lo que necesitaba la nación en ese momento. Va a asumir Pinedo como ministro de Hacienda en 1940, sintiéndose muchos efectos de la guerra, en donde lo que buscaban era impulsar la industrialización con Pinedo, que era tenía una idea igual de industrializar, pero
Argentina le seguía vendiendo a Gran Bretaña materia prima y el gobierno, al no querer terminar con ese trato, al no querer bajarle un poco a las exportaciones, lo que va a pasar es que no va a poder Pinedo seguir con su proceso de reactivación de la economía, en donde promovía el intercambio y vendía divisas de exportaciones, donde básicamente iba a promover la exportación industrial y también la importación de industria para industrializar el país. No tenía apoyo político debido a esto de que tenía que terminar con las relaciones con Gran Bretaña y dejar el modelo agroexportador de lado que beneficiaba, por así decirlo, a los terratenientes, y lo terminan sacando del gobierno. Así se da por concluida la polilla 12 de Historia Constitucional. Recuerden que esto es para el estudio con apoyo de lectura y no para el estudio individual. Esto es Historia Constitucional con Megafon.